Partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 16 de marzo del año 2023 y como es habitual este día de la semana y a esta hora de la mañana tenemos a nuestros amigos de Fundación Sol en línea. Saludamos en esta ocasión al investigador Recaredo Gálvez. Recaredo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes acá en Radio Análisis, poder conversar con nuestros auditores y auditoras. Y en esta ocasión, Recaredo, vamos a hablar respecto de las ISAPRES, ¿no? Todo lo que ha pasado en torno a esta polémica a propósito de este fallo de la Corte Suprema que conocimos el año pasado y que ordena el pago por parte de estas empresas prestadoras de salud de una serie de excedentes que se cobraron de manera ilegal durante un periodo de tiempo determinado. Esto ha derivado en una suerte de problema que ha sido expuesto por parte de las ISAPRES como una situación que incluso pueda derivar en el fin del sistema. Se han presentado propuestas para tratar de atenuar los efectos. ¿Cuál es la visión que tienen en la Fundación, Recaredo, respecto de toda esta situación? La visión que tenemos primero es de carácter bien certero, orientado hacia las personas que son trabajadores y trabajadoras que hoy día son afiliados y afiliadas del sistema de ISAPRE, que tenemos que entender que ahí tiene que estar el primer foco. O sea, la preocupación por la industria como tal es una preocupación que surge de una responsabilidad que la industria está buscando eludir. O sea, ellos están buscando en cierta medida no responder y están señalando que eso puede generar un impacto en términos de lo que significa la posibilidad de continuar con su negocio. Pero como tú bien lo señalabas, acá esta situación no se produce porque hubo un cambio antojadizo en parte de la normativa, sino que se lleva a cabo todo este problema que las ISAPRES están señalando por una situación que ellas mismas generaron y que significó al mismo tiempo un problema para sus propios afiliados y afiliadas en términos de los costos que tuvieron que asumir. Ahora, la situación de privilegio que están pidiendo la ISAPRE, es decir, que están diciendo resuelvan esto por nosotras, porque hay un antecedente que también es importante incorporar, que es que la mesa que se convocó para discutir y ver la manera de enfrentar esta situación en conjunto con distintos actores del sistema público, incluido el gobierno, es una mesa a la cual las ISAPRES desistieron de participar. Entonces, ¿cuál es la búsqueda de la solución aparte de inyectar temor a través de los medios de comunicación con estas informaciones respecto de que el sistema va a colapsar? Quienes también contribuyen a ese temor y no en ninguna línea de las soluciones son quienes señalan de que esta situación podría perjudicar a la larga a las personas que se van a sumar a las largas listas de espera, que el sistema público es incapaz de poder llevar a cabo cualquier tipo de acción a la luz de lo que pueda ocurrir con la ISAPRE, etcétera. Pero ahí no hay ninguna solución en la mesa. O sea, llevamos años de políticas de salud que en cierta medida lo que han hecho es generar un incentivo hacia que las personas contraten servicios de salud en el sistema privado a través de un subsidio público. Hoy día sabemos que existe la modalidad de libre elección, donde las personas pueden, si cumplen con las condiciones de los tramos de FONASA que tienen que estar cotizando, pueden acceder a un servicio en un recinto privado y mediante esa atención, en cierta medida, las personas hoy día están teniendo algún tipo de servicio que en algunos casos puede ser más oportuno. ¿Y esto por qué se da? Esto se da principalmente porque los recursos a través de los cuales las personas pueden atenderse en esos sistemas están orientados al sector privado en vez de estar orientados a facilitar y a mejorar la red pública. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden seguir?
principalmente que lo privado sea capaz de autosostenerse, que en este caso está mostrando que eso es una de las primeras dificultades que tiene, porque necesita la inyección de subsidios públicos para que las personas contraten servicios ahí. Y por otro lado, que sean capaces, a través del financiamiento estatal, las instituciones públicas, de otorgar un servicio oportuno, constante y que en cierta medida tenga para eso todo lo que implica el financiamiento, tanto en recursos humanos como también en infraestructura y todas las necesidades que requiera la red pública, que en cierta medida no son pocas. Ya muchas veces se ha ido alertando la importancia de incrementar el aporte per cápita que se hace en atención primaria, por ejemplo, pero también al mismo tiempo el desarrollo de infraestructura de hospitales, de personales que puedan, de personal que en el fondo médico y de distintas categorías de salud que puedan en cierta medida abastecer estos recintos. Y para eso sí se necesita mejorar algunos indicadores que comparativamente con otros países, incluso de la OCDE, que es el grupo de los países ricos con el que nos gusta compararnos, nos encontramos bastante abajo. Y esos son indicadores como, por ejemplo, la cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes o la cantidad de personas del área de enfermería por cada 1.000 habitantes, que estamos bastante bajo en relación a los indicadores de otros países, y que eso significa que necesitamos robustecer esos segmentos en nuestro sistema de salud pública. Entonces, en gran medida, hay hace ya varios años un diagnóstico, hay evidencia que también nos ha ido señalando cómo el propio sistema de ISAPRE, volviendo al segmento privado, ha ido generando una exclusión y ha ido generándose cada vez, ha ido quedándose cada vez con un segmento más elitizado de la población. ¿Ya? Si observamos la tendencia desde los 90 hasta el 2021, que es la serie de datos que hoy día está disponible en la Superintendencia de Pensiones, lo que podemos ver es que la cantidad de cotizantes y cargas que había en el sistema de ISAPRE ha cambiado de manera importante. En las primeras décadas en ese sistema había una gran cantidad de cargas por cada cotizante, que superaba la razón de por lo menos 1,5, es decir, por cada cotizante había más de una carga. Hoy día, por cada cotizante, apenas hay carga. O sea, hoy día son mucho más los cotizantes que las cargas. Es decir, cada vez se fueron quedando más que todo con las personas que están asegurándose a sí mismas, que con personas que son capaces de asegurarse a sí mismas y al mismo tiempo a otros miembros de su hogar, a otras personas. Entonces eso demuestra que el sistema ha ido tendiendo a generar cobertura a través de los seguros de salud que se pueden contratar en la ISAPRE en función de un segmento de la población que al mismo tiempo es también un segmento de mayores ingresos. Eso es otro elemento que se puede mirar si observamos la serie de cómo se conforma este sistema desde los 90 en adelante. O sea, cada vez los tramos más altos de renta imponible son los que han ido poblando en mayor medida al sistema de ISAPRE. Y por otro lado, podemos mirar también lo que ha ido pasando con la proporción que representa la cotización que hacen las personas, que sabemos que hay un 7% que es lo obligatorio, ¿verdad?, en términos de la cotización de salud, pero además se pueden contratar seguros o se pueden contratar coberturas, ¿verdad?, que podrían hacer de que la proporción de que cotizan las personas en relación a su sueldo imponible sea mayor que el 7% para la ISAPRE. Y en este caso, la tendencia es que en promedio, si miramos la cotización promedio del sistema y si miramos la renta imponible promedio, lo que hemos visto es que se ha ido incrementando la proporción de la cotización sobre la renta imponible promedio. Es decir, cada vez las personas están teniendo que financiar con más parte de su salario la cotización en la ISAPRE, y al mismo tiempo estamos viendo de que el segmento que es beneficiario de la ISAPRE es un segmento de renta alta. Y al mismo tiempo vamos viendo que por lo general, en términos absolutos, en términos de números, son principalmente hombres los que están cubiertos por este sistema por la misma condición de las restricciones que se generan en el tema de las cargas, en el caso de las mujeres, y también por las discriminaciones que se generan en términos de los costos para las coberturas en el caso de las mujeres. Entonces, en gran medida, la pregunta que al final nos puede quedar luego de mirar estos antecedentes es ¿por qué todavía el sistema de ISAPRE está intacto tal como lo estamos conociendo? ¿Por qué, a pesar de haber actuado de manera contraria a la normativa
este sistema está pidiendo resguardos y por qué debiésemos dárselo. O sea, el primer punto es claramente la industria privada que actúe con las herramientas que tiene bajo una lógica de mercado, que es donde se encuentran las ISAPRES. O sea, actuando bajo las propias reglas que para la industria deben ser las cómodas, no son capaces de sostenerse. Entonces, que el Estado tenga que intervenir, que en el fondo se tenga que incrementar el subsidio para que las personas puedan contratar más seguro y con esto incrementar los ingresos de la ISAPRE, o que se tenga que dar un perdonazo en términos de lo que ha significado esto, creo que son cuestiones que no pueden estar sobre la mesa. Y por último, hay que tener en cuenta también cuál es la alternativa, es decir, qué es lo que podría ocurrir. Y en ese sentido, creemos que los grandes ausentes de este debate han sido las empresas que controlan a la ISAPRE. No olvidemos que además este sistema privado está altamente integrado. Hay un caso que es paradigmático, es muy interesante, que es el de la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción, a través de un vehículo de inversiones que inversiona en la construcción, forma parte de la propiedad de AFP Habitat, por un lado. Pero también la Cámara Chilena de la Construcción, dentro de sus múltiples negocios, tiene propiedad dentro de la estructura de Red Salud y de Consalud, ¿ya? Que sabemos que en cierta forma están dentro o sea, Consalud es una ISAPRE. Entonces, en gran medida, ¿qué es lo que dice este actor? ¿Qué es lo que dicen sus controladores en función de los resultados que están teniendo y sobre todo también en función de la supuesta del supuesto compromiso social que estas empresas en gran medida tienen en términos del negocio en el cual están insertos, que es un negocio de la seguridad social, que por eso mismo en nuestro país prácticamente no existe ese concepto, debido a que muchas veces lo que encontramos son prestadores privados que encienden este tipo de alerta en situaciones donde ellos mismos han cometido irregularidades. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es lo que dicen esos actores? ¿Qué es lo que dicen las empresas extranjeras que controlan otras de la ISAPRE? Hemos visto, por ejemplo, algunos de los movimientos que han intentado hacer la ISAPRE en el corto plazo. El año pasado, por ejemplo, se intentó por parte de Más Vida fusionarse con Colmena, comprar Colmena. Y la Fiscalía Nacional Económica de nuestro país emitió una investigación y un informe a partir de este proceso, y dentro de las conclusiones que hoy día se pueden encontrar en la página de la Fiscalía Nacional Económica, tenemos que lo que identificaban era que este procedimiento podría haber significado un alza en los planes para los afiliados de esta ISAPRE. Entonces eso quiere decir la manera que están buscando las ISAPRES de enfrentar esta crisis. Es probable que sí o sí genere un impacto todavía más perjudicial en sus afiliados, porque van a tener que pagar el costo probablemente de lo que está significando esto. Entonces, si las ISAPRES lo que van a buscar es traspasar los costos de esta crisis a las personas que están afiliadas, seguimos viendo como el gran capital al final del día sigue exprimiendo el trabajo de la mayoría de las personas, en este caso del segmento que forma parte del sistema de ISAPRE, y no es capaz de pagar la cuenta. O sea, no es capaz de reconocer que todas las utilidades que se amasaron en los periodos anteriores necesariamente hoy día debiesen ser correspondidas para poder financiar lo que la justicia ha determinado. Eso es algo que pareciera no alertarse, y de nuestro punto de vista es clave. Recaredo, nos quedan unos cuantos minutos, pero te quería preguntar respecto de cómo ves el futuro del sistema, porque efectivamente, bueno, se presentó una idea, ¿no?, de proyecto de ley corta para que efectivamente este cumplimiento del fallo de la Corte Suprema no derive en un colapso del sistema. Desde la ISAPRES ya han puesto algunos reparos, pero como habíamos hablado, tampoco se han mostrado muy proactivos respecto del tema. Pero independiente de lo que pueda pasar este año 2023, sí hay una suerte de consenso, por lo menos no en las opiniones, acerca de que el sistema no puede continuar tal cual como está. El tema es cómo finalmente se debe hacer esa modificación o esa reforma. ¿Cómo ves eso tú? Bueno, lo primero es tratar de generar las instancias para que los trabajadores y las trabajadoras del sistema de ISAPRE, no olvidemos que en gran medida, cuando hablamos de quiebra, por una parte está la preocupación con los afiliados y por otra parte también hay quienes hoy día trabajan para este sistema. Y me parece que es importante que esas personas también tengan seguridad.
O sea, imagínate el hogar de una persona que hoy día trabaja en el sistema de ISAPRE o que hace un par de años trabajaba en una de estas ISAPRES donde despidieron a gran parte del cuerpo de ventas, cómo hoy día esas personas enfrentan el hecho de que estamos en una crisis global y que al mismo tiempo hemos visto el encarecimiento de los productos, hemos visto que pareciera que no hay claridad de cuál es el rumbo de las políticas públicas en materia de seguridad social en el país. Entonces la incertidumbre para quienes trabajan en la industria pero no se alimentan del gran capital de la industria, es decir, de las grandes ganancias, sino que se alimentan del fruto de su propio trabajo en el mismo sector, es importante. O sea, ellos son actores relevantes, las organizaciones de trabajadores de este sector también es importante que sean escuchadas para ir buscando soluciones para enfrentar este proceso, y al mismo tiempo es importante de que participe en gran medida el resto de la comunidad que esté interesada en organizarse y en ver cómo proponer estrategias de salida. Han sido muchas las críticas que se han hecho al sistema de ISAPRE y al mismo tiempo podríamos pensar cómo un sistema público robusto es capaz de ser la prioridad. O sea, muchas veces lo que hace el sistema público en nuestro país, dado la lógica capitalista de las últimas décadas, es pensar en que tiene que hacerse cargo de la acción de los privados y que tiene que resguardarlos, ¿verdad? Y los privados lo único que hacen es tratar de alimentarse de los subsidios estatales en gran medida, las grandes corporaciones sobre todo me refiero, el gran capital. Entonces, hoy día que el Estado piense que tiene que hacerse también cargo de lo que va a pasar con la... O sea, el foco son los afiliados. Hay que buscar la manera en cómo, por un lado, robustecer el sistema público en el corto plazo, mejorar las condiciones de empleabilidad en el sistema público de salud, las condiciones que permitan que sea un sistema que logre retener profesionales, que logre retener personal técnico, que logre en cierta forma tener la dotación necesaria para dar las coberturas que hoy día la población requiere y que son coberturas esenciales para la vida. O sea, no estamos hablando de operaciones importantes, estamos hablando de tratamiento mediante especialidades, estamos hablando de cobertura en medicamentos. Chile es uno de los países de la OCDE, de los países ricos del mundo, estamos en ese club, es uno de los países donde las personas más gastan de su bolsillo para cubrir requerimientos vinculados con salud. Entonces, tenemos también que reducir eso. No podemos solo pensar que acá hay un tema coyuntural que tiene que ver con el problema de las ISAPRE y que tenemos que buscar cómo resolver el problema de la ISAPRE. Puede que este sea un momento clave para hacer una reforma estructural que es necesaria y que está atrasada en nuestro país hace décadas. Y si no tenemos esa visión, lo problemático sería de que la política pública acá se oriente en beneficio del gran capital y se oriente en la perspectiva de cómo generamos a quienes están hoy día en FONASA o cómo hacemos un FONASA más atractivo para que las personas que hoy están cotizando en ISAPRE se vengan a este FONASA más atractivo, donde con el 7% y quizás un poco más de cotización vamos a poder acceder todavía a los servicios privados, ¿verdad? Y en el fondo vamos a tener como un seguro público de salud que va a seguir subsidiando el sector privado, la contratación de servicios en el sector privado con subsidios estatales y no va a ser capaz de beneficiar a quienes tengan la atención en el sector público y de robustecer el sector público. O sea, si hoy día la reforma va en línea de mantener el esquema de financiamiento a través de la compra de servicios en el sector privado o mantener las coberturas pensando en el mediano y largo plazo en estas transferencias a través de la modalidad de libre elección al sector privado, seguimos en la misma ruta. O sea, no estamos haciendo el cambio estructural necesario. Y eso es peligroso por varias razones, ya lo hemos visto en términos de las personas que mueren en listas de espera, lo hemos visto en función de lo que fue la pandemia COVID y el alto desgaste de las personas que trabajan en el sector público. Entonces, ahora es un buen momento. Y por último, la situación de la ISAPRE se ha venido agudizando y probablemente estamos en un punto donde hacerse estas preguntas sobre cambios estructurales es clave, porque si miramos desde mediados del año pasado, la cantidad de suscripciones al sistema de ISAPRE, es decir, la cantidad de personas que han elegido este sistema y se inscriben en el sistema, es menor que la cantidad de personas que mes a mes están renunciando al sistema, ¿ya? Entonces, porque hemos visto en los titulares, ¿verdad?, que se nos dice que hay más de 400.000 personas en los últimos meses, pero algo que también es importante es ver el flujo respecto de las personas que quieren ingresar.
Y ese es un flujo negativo. O sea, hay menos personas que quieren ingresar y más personas que están queriendo salirse del sistema. Entonces, ese puede ser un incentivo para que se piense en la política pública de reforzar un modelo de, como pensó Piñera, también un FONASA Plus, de cómo generamos algo muy parecido a la ISAPRES, pero con el subsidio estatal. Hay diputados de la República que han dicho en sus redes sociales que todos se vayan a ISAPRES, que el Estado le paga a todos estar en la ISAPRES, eso lo dijo el diputado de la carrera. Entonces, esas son parte de las cuestiones que no está discutiendo alguien, cualquier persona, Claro. sino que son las personas que hacen políticas públicas. Y hay que poner mucha atención en ese tipo de propuestas y en la alternativa sobre todo. Sí, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, Recaredo, pero vamos a seguir seguramente hablando más adelante respecto de la ISAPRE a medida que nos vayamos acercando también a la fecha en que se tenga que dar cumplimiento a este fallo. Recaredo Gálvez, investigador de Fundación Sol, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Igual para ustedes, buen día, muchas gracias. Y nosotros nos vamos, siga nuestra sintonía, ya llega Antonella Esteves y Semáforo.